Bueno, mis hermanos, pues un día más con vosotros, a hombres transformados por Dios. Y bueno, pues vamos a continuar este estudio que comenzamos ayer, un estudio importante para comprender el significado, ¿no?, de esta fiesta tan importante que el Señor tuvo en esa semana, ¿no?, en la entrada triunfal en Jerusalén, o el llamado ese domingo de Ramos, ¿no? Y bueno, lo que estuvimos viendo es como el Señor va a entrar en una ciudad importante en Jerusalén, y vimos el motivo por los cuales tuvo que ser en esa ciudad. Recordar que el Señor no va a hacer nada, absolutamente nada, al azar, sino que todo tiene un significado, ¿no? Vimos que el Señor pues se va a dirigir a una fiesta concreta, y vimos también claramente cómo el significado y la importancia que tenían las fiestas del pueblo de Israel. Vemos también cómo había siete fiestas, la fiesta llamada de la primavera y la fiesta de la llamada de otoño, o fiestas también de la lluvia temprana y fiesta de la lluvia tardía. Vimos cómo todas las fiestas, el eje central, todas se van a centrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y todas son sombra y figura de lo que ha de venir. Vimos como las fiestas de la primavera todas ya han tenido un cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esas tres fiestas de la primavera, que son la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Luego, a las 50 días, en mayo, pues va a tener la fiesta llamada de Pentecostés. Todas estas fiestas se han cumplido, las tres primeras en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la siguiente de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Las otras tres fiestas de otoño, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, son fiestas proféticas que aún se han de cumplir. Y vimos también, mis hermanos, cómo estamos estudiando un libro con la cultura judía, en el cual tiene un calendario completamente distinto al nuestro, tiene un horario completamente distinto al nuestro, días completamente al nuestro. Y es importante que tengamos todos estos aspectos en cuenta a la hora de estudiar la palabra. Una fiesta muy importante. Me quiero centrar en este momento, ¿no?, en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, que la va a englobar prácticamente, que va a ser una semana. La fiesta de la Pascua, en definitiva, son prácticamente tres fiestas, las que he comentado, ¿no? La Pascua, el día 14, la fiesta de los panes sin levadura, el día 15, durante unos días, y pasado el primer día de reposo, la fiesta de las primicias. Hermanos, todas van a señalar, todas nos van a hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a centrarnos en esa fiesta de la Pascua, donde es llamada fiesta, llamada también fiesta de la peregrinación, donde, como veían, multitud de personas venían a Jerusalén, donde se hallaba el templo. Uno de los aspectos importantes que vimos también, mis hermanos, es que todas estas fiestas son fiestas del campo, son fiestas agrícolas, donde el Señor, a través de lo natural, nos va a hablar y nos va a enseñar que lo espiritual. Y esto vosotros pues lo podéis entender, ¿no? Muchas veces el Señor usa símbolos, usa imágenes. Cuando decimos que el Señor es nuestro pastor, no quiere decir que nosotros somos sus ovejas. Está hablando de una simbología. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Son fiestas del campo donde Dios va a hablarle y enseñarle las verdades espirituales y las verdades proféticas que Dios le quería hablar y enseñar a su pueblo. La fiesta de la Pascua se va a celebrar el paso del invierno al verano.
con dos símbolos importantes, el pan ácimo y un cordero, ¿no? El pan ácimo, que es el pan sin levadura, la levadura, y lo voy a repetir alguna que otra vez. La levadura significa o simboliza el pecado, pero el pan ácimo sin levadura, sin pecado, y el corderillo, ¿no? Ese cordero que va a simbolizar metafóricamente, todo esto va a simbolizar, como ahora vamos a ver, el final de lo viejo, del portador de la muerte y el comienzo de lo nuevo, a una nueva vida. Así como en este caso, que ahora veremos el pasaje importantísimo que nos va a hablar sobre la Pascua, sobre esta salida del pueblo de Israel, nos va a hablar, mis hermanos, del paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, recordando, como estoy comentando, la salida del pueblo de Israel de Egipto, que estaba bajo la opresión de Faraón, y Dios lo va a liberar por mano de Moisés. Y Dios le va a dar, lo va a proyectar a una nueva conquista, a una nueva vida, a una nueva expectativa, ¿no? Por eso, hermano, de la misma manera, el Señor a nosotros, la palabra nos habla claramente que Cristo nos ha trasladado del reino de su amado, Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De su amado Hijo. Dios nos ha liberado de la esclavitud, de Faraón, de Satanás, de estar esclavizado a unos a una cosa y otros a otra. Pero hermano, en Cristo hemos obtenido una nueva identidad y el Señor es nuestro libertador. Por eso, hermano, la fiesta de la Pascua es importante, ¿no? Esta semana que se celebra de Semana Santa, que comienza en ese domingo de Ramos, aunque en definitiva no comienza el domingo de Ramos, comienza el día 14, que es el día que se celebra la Pascua, que sería el jueves, ¿no? Pero esto lo vamos a ver un poco más detalladamente, ¿no? Yo creo que ya dimos ayer una pincelada, ¿no? Por eso, mis hermanos, la fiesta de la Pascua es una fiesta de gozo, una fiesta de felicidad, de libertad, ¿no? De agradecimiento al Señor porque Él había escogido a ese pueblo, ¿no? Lo había apartado y lo había santificado, dándole promesa. Y eso es lo que Dios, hermano, ha hecho contigo y ha hecho con mi vida, y es lo que Dios espera cuando nosotros celebramos simbólicamente, ¿no? La Pascua, porque la celebramos evidentemente porque Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Tenemos que recordar que son fiestas y en nuestra vida tiene que haber esa conciencia de gozo, de libertad, de felicidad, ¿no? Porque el Señor nos ha escogido, porque el Señor nos ha escogido para su pueblo, el Señor nos ha apartado, ¿no? De este mundo, y Dios nos ha santificado y Dios nos ha dado, como diría segunda de Pedro, grandísima y preciosa ¿qué? Promesa. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro libertador. Por eso, hermano, otro aspecto, ¿no? Si bien veíamos ayer la importancia de Jerusalén, la importancia de la fiesta, la importancia de la Pascua, algo importantísimo en la fiesta de la Pascua. Sin cordero no hay fiesta. Sin cordero no se puede celebrar absolutamente nada. Y el pueblo de Israel tenía que buscar esos corderos para inmolarlo, para sacrificarlo, como ahora veremos. Por eso, mis hermanos, una vez más, comentar y decir, ¿no? De que ese cordero es un tipo de Cristo, mis hermanos, un tipo de Cristo. Por eso, Juan el Bautista nos lo va a decir claramente, como bien sabéis, ¿no? En 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, Juan va a decir lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaros, ya Juan estaba ¿qué? Señalando a Jesús como ¿qué? Como el Cordero. Si bien
si bien ese domingo la gente recibía ese domingo de Ramos, recibía al Señor como el Rey, como el Salvador, pero en definitiva, mis hermanos, Cristo estaba entrando el domingo de Ramos, estaba entrando, amén de que entraba como Rey, porque lo era, evidentemente, ¿no? Pero no fue recibido como Rey, porque luego su pueblo lo va a rechazar. Pero va a entrar como Cordero, porque tenía que cumplir la palabra de Dios. Y efectivamente, el Cordero es el que en el pueblo de Israel, como ahora veremos, el que a través de ese Cordero sacrificado, el que iba a quitar los pecados del pueblo en su carne y su sangre, los iba a librar de la ira de Dios. Por eso, mis hermanos, y aplicándolo también a nuestras vidas, ¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículos 7 y 8, nos va a decir algo importante. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, nos habla del viejo hombre, para que seáis una nueva masa, un nuevo hombre, sin levadura, como sois, sin pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso, una vez más, el pueblo de Israel estaba celebrando ¿qué? La Pascua, sombra y figura de ¿qué? De lo que tenía que venir. ¿Y qué es lo que tenía que venir? Cristo. Cristo es la auténtica Pascua sacrificado por nosotros. Así, por lo tanto, el versículo 8 nos dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, como con ese hombre digo, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad, no, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hombres nuevos, hombres cambiados, hombres transformados por el Señor. Celebremos la fiesta de la Pascua con gozo, con alegría, sabiendo la gran bendición que hemos tenido en ese sacrificio que el Señor hizo por tu vida y por mi vida. Y para hablar de la Pascua nos tenemos que ir claramente, ¿no?, a ese pasaje de Éxodo, en el capítulo 12, donde aquí vamos a sacar enseñanzas importantes. Éxodo 12 nos va a decir lo siguiente: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, en la esclavitud, bajo la opresión de Faraón, diciendo: este mes os será principio de los meses, para que vosotros será este el primero en los meses del año. Lo que comentaba ayer, este será el principio, el primero de los meses del año. Estamos hablando del mes de Abib, que para nosotros es el mes de abril, ¿vale? Coincide con el mes de abril nuestro, ¿no?, el calendario religioso. Este es el primero de los meses del año. Y seguimos leyendo, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, el cordero, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mis hermanos, aquí comienza la Pascua, el día 14 entre las 2 tardes. Os vuelvo a recordar, el Señor murió, fue inmolado, sacrificado. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, hora novena. Hora novena, entre las 2 tardes, que serían
las 3 de la tarde. Y fijaros, versículo 7, y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La importancia, ¿ahora de qué? Veíamos el sacrificio del cuerpo del cordero, que tenía que ser sacrificado. Y ahora con su sangre era el sacrificio, era el cuerpo del cordero sacrificado. Y dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Eso se hacía cuando el día 14, el día de la Pascua. Había que de comer el cordero, tenían que comerlo. Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, es la liberación del Señor, liberado de Faraón por ese sacrificio que hizo ese cordero, que es inmolado, que una vez más representa ¿el qué? Representa a nuestro Cristo bendito que fue inmolado. Y esa sangre que se iba a poner en los dinteles de las casas, como ahora vamos a ver lo que va a ocurrir con la sangre. Dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. En las casas donde, en los dinteles de las casas donde se habían manchado de sangre, que dice la palabra, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre los iba a liberar del juicio. A través de esa sangre que estaban en los dinteles, que estaban en esas casas, el juicio de Dios iba a pasar, la muerte iba a pasar. Por eso, mis hermanos, esas casas que en las cuales en los postes, en esos dinteles estaban puestas, ¿qué iba a ocurrir? Iban a ocurrir que iban a ser justificados del juicio de Dios. Por eso, hermano, la sangre de Cristo, aquellos que nos hemos agarrado a la sangre de Cristo, como dice la palabra, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, me libra de todo juicio. Por eso ya somos justificados por el sacrificio del Cordero, del Hijo de Dios. Y ahora veremos, mis hermanos, algo importante, ¿no? Porque a partir del día, del versículo 14, nos va a hablar de esa fiesta de los panes sin levadura. Hemos visto la fiesta de la Pascua, día 14, donde tenían algo importante, donde tenían que comer también al cordero, tenían que comer al cordero, y todos tenían que comer a ese corderito. Y ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero la otra fiesta, que la cual no rápidamente, evidentemente, solamente leerla, versículo 14, y dice ahora, dice, y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne, hablando para el Señor, delante de vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Eso era hablando de la Pascua, como hemos leído. Ahora, 7 días comeréis panes sin levadura, sin
Y hablábamos que era lo que simbolizaba ¿el qué? El pecado. Así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Hablando de que no haya levadura en vuestras casas. Los panes, las fiestas de los panes sin levadura nos habla de que de concienciarnos, de entrar en una vida de santificación, concienciarnos de que tenemos que apartarnos del pecado, que no tiene que haber esa levadura vieja, como leíamos antes en la palabra, levadura de malicia, de maldad. No tiene que haber eso en nuestra vida. Eran tiempos de reflexión, tiempos en los cuales la palabra nos va a decir claramente, ¿no? Y dice, me quiero centrar en el versículo 17, dice, y guardáis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huéspedes, vuestras vidas de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento de vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. ¿Por qué? Y recordando que, porque este mismo día os saqué vuestras vidas de qué? De la tierra de Egipto. O sea, el celebrar, mis hermanos, la Pascua es recordar de dónde el Señor ha sacado nuestras vidas. Recordar esa obra de liberación que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, antes leía ese versículo 13 que nos decía, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros mortandad. Había que comer la carne, la sangre por señal. Por eso, hermano, tenemos que entender, ahora cuando el Señor, muchas veces tomamos el pan y el vino, el apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, nos va a recordar algo importante, diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche de la Pascua, pues fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué es? Partido, sacrificado. ¿Haced esto qué? En memoria de mí, que es lo que antes leíamos. Guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones, por costumbre perpetua, que lo tuviésemos por memoria. Y el Señor está recordando eso. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora tenemos que comer. Comer es concienciarnos. Comer al Cordero es unirnos. Lo que el Señor le decía a su pueblo en Israel, aquella noche comerán la carne. Tenían que comer al Cordero. Comer al Cordero era estar completamente unido, concienciado de que esa obra me identifico con la muerte del Cordero. Tenemos que comer el Cordero, tenemos que identificarnos con la obra de Cristo. Y dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿qué? En memoria de mí. ¿Qué estaba simbolizando esa sangre? Esa sangre simboliza esa sangre que fue, que el Señor nos decía que tomarán de la sangre y la pondrá ¿qué? En los pósteles y en el dintel de las casas en que lo han de comer, en aquellos que se han de concienciar con la obra del Cordero. Y todo eso había que hacerlo en memoria, en memoria. Por eso todo aquello que aconteció en el Éxodo, que el Señor decía que el pueblo de Israel lo iba a hacer por generaciones, va a tener su cumplimiento, ¿quién es? En la persona de Cristo. Cumplimiento profético
exacto en esa fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Por eso, mis hermanos, la importancia, ¿no? La importancia de la Pascua, como estamos viendo, ¿no? Hay algo importante que hemos leído, mis hermanos, y era hablando del Cordero. Fijaros que el Cordero era sacrificado el día 14, y Cristo fue sacrificado un jueves, aunque aquí yo tengo mi duda, pero no vamos a entrar ahora. El Señor fue sacrificado el día 14, que es lo que dice la palabra. Pero, mis hermanos, lo que hemos leído, leíamos antes que dice la palabra en el versículo 3 que estamos leyendo de Éxodo 12, dice: habla toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tomarás cada uno a un cordero según las familias de la tierra. ¿Cuándo tenía que ser el cordero apartado? Iba a ser sacrificado el día 14, pero tenía que ser apartado, ¿qué? El día 10, apartado. Un cordero que, como nos va a decir también la palabra en el versículo 5, ¿un cordero cualquiera? No. Versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, vemos que el día 10 había que coger a ese cordero, apartarlo durante esos 4 días, y no podía tener defecto. No podía tener ningún defecto. Y eso también, ¿para qué? Para que fuese puro, perfecto. Y Levítico también nos va a hablar, ¿no? Levítico nos va a hablar de ese sacrificio. Levítico 22, versículo 18 también nos va a decir lo siguiente, ¿no? Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofrecieren su ofrenda en pago de sus votos como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto al Señor, para que sea aceptado, ofreceréis, fíjate, hermano, un cordero macho, sin defecto, de entre ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto a vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, ¿será qué? Sin defecto. No podía ser ciego, ni perniquebrado, mutilado, ni verrugoso, ni sarnoso, ni roñoso. No ofreceréis esto al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Buey o carnero que tenga más o de menos podréis ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis al Señor animal con testículos heridos, o magullado, o rajado, o cortado, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. ¿Qué vemos, mi hermano? Que no podía tener ningún defecto, tenía que ser perfecto, no podía tener absolutamente nada, completamente sano, completamente puro, por decirlo de una manera, sin defecto. Y por eso el día 10 lo van a apartar y lo van a estar durante 4 días examinando si ese cordero era acepto para ofrecerlo en sacrificio, para inmolarlo y para luego poder comerlo en las casas. Hermano, el cordero, como he dicho, se sacrificaba el día 14, entre las 2 tardes. ¿Qué día había que coger el cordero y examinarlo? El día 10. Hermano, si el Señor entró el día 14, si el día 14 el Señor fue
sacrificado, el Señor entra en Jerusalén el día 10. Por eso el Señor entra ese domingo de Ramos como un cordero, para que durante 4 días va a ser examinado, va a ser probado si había alguna falta, si había algo en el cual podemos decir no, este no es acepto, no está preparado para ser el Cordero perfecto. Por eso el Señor va a ser examinado. Por eso Cristo, mis hermanos, desde el domingo día 10 hasta el día 14 a las 3 de la tarde que va a ser sacrificado, va a ser examinado por si encontraba en él algún fallo, alguna mentira, algún delito en él. ¿Y esto quién lo va a hacer, hermano? ¿Quién lo va a hacer? Dice Mateo 21, versículo 23, que él va a venir al templo. Y dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron al Señor mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Respondió Jesús y le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué querían hacer los principales sacerdotes y los ancianos? Lo estaban poniendo entre la espada y la pared. ¿Tú por qué haces esto? ¿Por qué? Querían cogerle algún fallo, ¿no? Esos principales sacerdotes y los ancianos. También, mis hermanos, vemos ahí mismo en Mateo 26, 59, dice que también los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Y qué dice la palabra? Y no lo hallaron. No pudieron encontrar un falso testimonio contra el Señor. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué estaban procurando en estas preguntas? ¿Qué estaban procurando? Como hemos leído, estaban procurando una falsedad, un testimonio falso del Señor. El Señor estaba siendo examinado por los principales sacerdotes, por los ancianos y por todo el concilio. Estaba viendo si encontrándole algún fallo, alguna falta. También la palabra, hermano, nos va a decir, en este caso, ¿no? Mateo 27, versículo 11, donde nos va a decir: Jesús pues estaba ahora en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo el gobernador: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ahora delante del gobernador va a ser probado, va a ser examinado. Lucas capítulo 23, versículo 8, nos va a decir la palabra: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Aún el gobernador, aún Herodes, querían probar al Señor, querían examinar a la persona del Señor. El Señor estaba siendo probado, examinado. Como Cristo, como Cordero, examinado durante estos 4 días, desde el domingo día 10 hasta el jueves, hasta las 3 de la tarde, va a ser el Señor examinado como Cordero para ver si había algún fallo, alguna falta en que pudieran acusarle. Pero no pudieron acusarle en ninguna falta. Y veamos el veredicto.
Dice Lucas 23, versículo 13, dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, y a los gobernantes y al pueblo, él les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. ¿Qué decía Pilato? No hay delito, no hay falta, no hay nada en que podamos acusarle. No hay nada en él. Él es sin falta. Y no solamente él, sino que va a decir el versículo 15: y ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte hallo en este hombre. El veredicto era que el Cordero, que Cristo, siendo interrogado, siendo probado, Pilato va a dar la sentencia: no hallo delito en este hombre, no hay nada digno de muerte. Por eso era sin mancha, sin falta, nada, era un cordero preparado para morir por tu vida y por mi vida. Y se cumple, hermano, lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estamos viendo? En Éxodo 12 veíamos esa fiesta, mis hermanos, que va a tener un cumplimiento profético en la persona de Jesús como cordero perfecto, sin defecto, en el cual va a ser inmolado entre las dos tardes. Por eso, hermano, este pueblo estaba esperando al Mesías, al ungido, aquel que Dios había elegido y había capacitado para el cargo como rey, que tenía que ser de la descendencia del rey de David, un rey legítimo que iba a redimir al país de la esclavitud, del imperio romano, a establecer el reino mesiánico sobre la tierra prometida. Eso estaba esperando ese pueblo, pero ese pueblo no entendió la profecía de Zacarías, que conocemos, Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No entendieron de que Cristo no venía para establecer su reino. Cristo venía, como hemos leído en esa profecía de Zacarías. Y algo importante, mis hermanos, algo muy importante que sí quiero comentaroslo, ¿no? Hemos leído, mis hermanos, que cuando el Señor entra en Jerusalén, una de las cosas que el Señor en ese domingo día 10, domingo de Ramos, el Señor cuando entra, o antes de entrar, el Señor va a decir, Lucas 19:35 va a decir lo siguiente: y trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, en un pollino, como leíamos antes en Zacarías, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso el Señor va a cabalgar ¿sobre qué? Sobre el pollino, que estaba atado. El pollino estaba atado. Y va a decir el Señor de que le trajesen el pollino que estaba atado. Y va a decir el Señor lo siguiente: y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando desataron el pollino, su dueño le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. En primer lugar, hermano, los reyes y profetas entraban en las ciudades montados en un asno. Eso vaya por delante antiguamente, ¿no? Y segundo, había algo más que se hacía en la fiesta de la Pascua, ¿no? Y quiero que en esa fiesta de la Pascua, para que veamos el motivo importante, aunque hemos leído algo que vino montado en un pollino, porque Zacarías 9:9 lo decía. Pero quiero que entendáis por qué el Señor con esa autoridad va a pedir el pollino, va a decir, desatarlo, que yo lo voy a liberar, que yo lo necesito. Dice Zacarías, Éxodo 34, versículo 18, la fiesta de los panes sin levadura guardará, 7 días comerá pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado de Abí, porque en el mes de Abí salisteis de Egipto. Esto ya lo conocemos. Y fijaros lo que va a decir ahora, mis hermanos. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, mío es. O sea, todo primer nacido de tu ganado, primogénito de vaca o de oveja, mío es. Ese pollino que el Señor va a solicitar, que está atado, ¿a quién le pertenece? ¿Le pertenecía a ese hombre que tenía al pollino atado? No. Ese hombre que estaba en esa aldea sabía que el pollino no le pertenecía a él, porque era el primogénito de un asno y estaba atado. Por eso el Señor lo va a decir, me pertenece. Decirle que no le pertenece a él, me pertenece a mí. Todo primer nacido mío es. Pero ese cordero que estaba atado, dice el versículo 20, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimiere, quebrará su cerviz. Redimirá todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ese hijo de Asna, ese pollino, estaba atado y había que redimirlo con un cordero. ¿Quién era el cordero? El propio Cristo era el cordero. El propio Cristo era el cordero. Espero que me estéis entendiendo en estas palabras, mis hermanos, que estoy comentando, ¿no? Vemos ese pollino que es del Señor y que Dios dice, decirle a la aldea de enfrente que me dé ese pollino, porque el Señor lo necesita, el Señor. Y ese cordero había que redimirlo ¿con qué? Ese pollino había que redimirlo con un cordero. El cordero era Cristo, el cordero que estaba atado, y ese corderito, ese pollino que estaba atado, iba a ser liberado, redimido por el cordero. Éxodo 13, versículo 1, nos va a decir también lo siguiente. Habló el Señor a Moisés diciendo, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre la matriz de entre los hijos de Israel, así de hombre como de los animales, mío es. Todo primogénito mío es. ¿Qué queremos decir con eso? Mis hermanos, dice el versículo 13 también lo siguiente, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimiere, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirá,
que el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi ¿qué? Mi primogénito. Por lo tanto, hermano, Jesús vino, como dice la palabra, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de Isno. ¿Quién era el pollino atado también? Israel. Ese pollino también estaba representando al pueblo de Israel, como hemos leído, perdón, no quiero que, dice el versículo 32, conságrame todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Y el Señor le estaba diciendo a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi primogénito. El Señor venía a redimir ¿qué? A su pueblo, a Israel. Por eso el Señor le estaba diciendo a su pueblo, alégrate mucho, alégrate, alégrate. Israel, igual que nosotros, hermanos, tenemos que alegrarnos como el Señor nos ha liberado. Cristo vino para redimir a su primogénito, a Israel, a su pueblo. Venía a desatarlo del pecado, venía a redimirlo, a comprarlo. ¿Para qué? Para que le sirvieran. ¿Por qué? Porque a él le pertenecía. Ese era el día de su redención como primogénito. Pero Israel, su pueblo, no conoció el día de su visitación. Espero, mis hermanos, que este aspecto también importante lo hayáis entendido, como el Señor entra el día 10 como ese cordero montado en ese pollino, mis hermanos, ese pollino que, como estoy comentando, hermanos, le pertenecía al Señor. Por eso con esa autoridad lo va a decir. ¿Por qué? Porque le pertenecía al Señor. El asnillo, y también, como hemos leído, venía a redimir con cordero ¿qué? A su primogénito. ¿Y quién era el primogénito? Israel, su pueblo. Y de igual manera, hermano, el Señor ha venido a redimir nuestras vidas. Pues hasta aquí, mis hermanos, la palabra del Señor. Yo creo que entiendo que es un estudio denso, importante, que hay que rumiarlo, como decía ayer, pero centrarnos, hermanos, lo que he dicho, en esa fiesta de la Pascua. En esa fiesta de la Pascua, lo que simboliza que Cristo es nuestro libertador, hermano, como el Señor nos ha sacado de la esclavitud, como sacó a Egipto. Hermano, Cristo es nuestro libertador, hermano. La importancia que en esa fiesta tenía que haber un cordero, como Juan el Bautista señaló a Cristo como el cordero, ese cordero perfecto, ese cordero sin mancha, ese cordero que va a ser inmolado por tu vida y por mi vida, y que su sangre también nos iba a librar del juicio, nos iba a liberar también de nuestro pecado. Y todo eso es lo que ha hecho nuestro Señor con nuestra vida. Había que comer el cordero, había que identificarse con el cordero. Por eso el Señor nos habla en esa cena del cordero, nos habla, hermano, cuando tomamos el pan y el vino, de que tomemos el pan en memoria de Él y ese vino en memoria del Señor, recordando lo que Él hizo con nuestras vidas, igual que le decía al pueblo de Israel que celebraran esa fiesta en memoria de Él. Ese cordero, mis hermanos, que hemos visto que tenía que ser perfecto, y va a ser examinado durante 4 días, desde el día 10 hasta el día 14, para que la fiesta se pudiese celebrar. Ese cordero que, como he dicho, examinado, y Cristo va a ser examinado, y va a haber un veredicto en el cual se va a cumplir diciendo: nada digno de muerte ha hecho delante de este hombre, no hay delito en él ninguno. Cordero perfecto, bendito sea su nombre. Y se cumple la profecía de Isaías 53. Pues, mis queridos hermanos, espero que
también hayáis podido, espero que hayáis podido disfrutar y entender la importancia que tuvo ese domingo de Ramos, esa semana de la Pascua. Que Dios os bendiga, mis hermanos. Espero que Dios haya hablado a vuestras vidas en estas fiestas tan importantes, fiestas agrícolas, fiestas en el cual Dios de lo natural nos va a hablar a lo espiritual, simbología que también nos habla importante para nuestra vida. Que Dios te bendiga grandemente, hermano, y que celebremos estos días como el Señor nos ha dicho, sin levadura, sin pecado, reflexionando lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Cristo es nuestra Pascua, aquel que nos liberó. Cristo nos habla de esa fiesta de los panes sin levadura, recordando que tenemos que vivir una vida en santidad. Y Cristo nos recuerda como la primicia, el primer fruto de la tierra, que es el domingo de resurrección, mis hermanos. Ese domingo de resurrección que es la fiesta de las primicias, el primer fruto para Dios. Y sin más, lo dejamos aquí. Que Dios os bendiga, mis hermanos, y nos vemos mañana. Un abrazo para todos.